función dentro de cada uno de nosotros. Permíteme predicarla fielmente, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 31 y el 32. Son 2 versículos, pero vamos a ver toda la estructura teológica que Jesús nos viene diciendo y enseñando a través del sermón. Repito la cita, Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Y Jesús viene enseñando la ley, dando ejemplos prácticos, pero Jesús va primeramente a denotar su autoridad. Porque cuando los profetas hablaban, decían, Jehová dice, el Señor dice. Y Jesús usa esta frase, mas yo os digo, pero yo os digo. Eso habla de su autoridad y habla de su divinidad. Dice así la palabra de Dios en Mateo 5, 31, 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Está citando Deuteronomio las leyes. Pero yo os digo, no es que dé un nuevo mandamiento, sino que va a interpretarlo correctamente desde una profundidad del corazón. Que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Este es el siguiente ejemplo que Jesús da a la hora de interpretar la ley. Bueno, cuando Jesús empieza a interpretar la ley, toca 3 temas que están relacionados entre sí. No es casualidad, hermanos, que Jesús desarrolle así el sermón. Empieza primero con la ira, pasa al adulterio y ahorita vamos a ver lo que es el divorcio. Tampoco es casualidad que para interpretar la ley toque temas que están relacionados directamente con el matrimonio. El matrimonio es una institución divina. Jesús nos va a enseñar a través de la ley cómo es que se interpreta y cómo es que cuida esa institución y la va a defender con todo, sobre todo con la interpretación de la ley. ¿Por qué? Porque para Jesús el matrimonio sí es una institución divina, es un pacto, es una consagración que Dios hace, pero también es la representación del amor de Cristo y la iglesia. La profundidad sublime del matrimonio, lo más alto de lo que representa el matrimonio, es representar a Cristo, la iglesia. Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Cristo el amado, la esposa la amada. La esposa la novia, Cristo el novio. Dice Efesios capítulo 5, 28 y 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, y aquí es donde viene la interpretación de lo que realmente es el matrimonio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Bueno, aquí Jesús, y como nosotros también entendemos, porque a veces cuando le decimos, ¿para qué te casas? ¿O por qué te casas? Y lo hemos visto, ¿no? Sobre todo en el estudio de matrimonios que tenemos. Pues todos decimos una serie de circunstancias porque lo amo, porque la ama, porque me gusta, porque quiero una familia, y decimos muchísimas cosas. Pero el matrimonio está hecho, como dice el apóstol Pablo, que es un misterio que él revela, para representar lo que es Cristo y la iglesia. Para eso está hecho el matrimonio. Y cuando estamos en el curso siempre les digo a los varones, ¿cómo te va? Representando a Cristo. Y a veces decimos, no, muy bien, la meta es muy alta. Pero esa es la visión, esa es la idea, hasta allá vamos. Pero eso es lo que hace el matrimonio. Entonces Jesús, cuando establece estos temas, está cuidando esta institución porque representa lo que Él es para nosotros. Nuestro esposo, el esposo de la iglesia. Y como lo hemos dicho, el acto más sublime de un esposo por una esposa, narrado en la Biblia, es Cristo muriendo en la cruz por su esposa. Y eso es lo que cada esposo debe hacer por su esposa, morir por él. Sí decimos en las buenas y en las malas, en la pobreza, en la riqueza, amén. Pero ¿qué tal decir, estarías dispuesto a morir por él?
es diferente, ¿no? Nos lleva a otro nivel. Entonces, por eso Jesús, cuando interpreta la ley, estos tres temas están completamente relacionados. Empieza de un tema general, que es la ira en todos, y después baja a un tema específico, que es el adulterio y el divorcio, que están relacionados completamente con el matrimonio. De lo general a lo específico va Jesús. Cuando habla de la ira, habla en términos muy amplios. Explica el principio, no matarás. El no matarás no empieza con un arma, sino con un enojo desproporcionado y fuera de control en el interior de la persona. ¿Qué es lo que explica Jesús? Porque tú dices, no, yo no he matado a nadie. Pues nadie ha agarrado un arma y ha matado a una pistola. Pero Jesús dice, habéis oído, pero más yo os digo, que cuando tú odias a una persona de tal manera en tu corazón, que le llegas a repudiarla, ya cometiste asesinato en tu corazón. La has matado. Y vimos ese sermón, escuchamos ese sermón, donde explicamos que inclusive cuando alguien ya no te es inclusive, también es una forma de violencia, de asesinato. Cuando alguien ya no te interesa. Ah, no, no me importa, allá su vida. Jesús condena eso. Interpreta el sexto mandamiento de una manera tal que va desde el corazón. Ahí empieza. Después, en otra parte de la escritura dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque sí dice que no te enojes tanto con la persona, que lo llames necio, que lo llames y que lo mates en tu corazón. Pero tienes derecho a enojarte. Así dice la palabra de Dios en Efesios. Airaos, pero no pequéis. Sí tienes derecho a enojarte, pero no un enojo que permanezca mucho tiempo y un enojo desproporcionado que te lleve a una raíz de amargura y a llegar a odiar a alguien. Y cuando hablamos de odio, hablamos ya de un asesinato en tu corazón. Ya no puedes verlo, ya no puedes tolerarlo, ya no lo soportas, ya no lo quieres ni ver. Y Jesús condena eso, dice, eso ya es una muerte en el corazón de alguien, ya mataste a alguien. Sí puedes enojarte, porque también ya, ¿a poco no nos tenemos que enojar? Por supuesto, Jesús mismo se enojó. Jesús mismo mostró enojo sin pecado. El problema es que nosotros tenemos pecado y nuestro enojo se vuelve pecaminoso. Y de algo chiquito hacemos una cosa enorme. Y el texto me encanta porque dice, airaos, sí, tienes derecho, es válido. El airarse es un derecho. El problema es dejar que ese enojo se convierta en raíz de amargura y con poder incluso de matar a la persona en nuestro corazón. Y dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, quiere decir que no lo dejes muy prolongado. El sol en la época de Jesús se ponía a las 6 de la tarde. Dice, ok, te enojaste en la mañana, arregla tus asuntos antes de las 6 que se ponga el sol. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? A lo mejor nosotros no lo pensamos como a las 6 de la tarde, pero ¿qué pasa si te enojas y te acuestas enojado? Tu cabeza empieza. Y empieza. Ya lo voy a dejar, ya lo voy a abandonar, ¿cómo es posible? Yo no tengo por qué eso. Y empieza tu cabeza. Por todos lados te vas y te vienes, y empieza a acumular enojo. Por eso es importante no dejarlo anidarse en el corazón, sacarlo. A mí cuando alguien me dice, es que ya fue la piedra que llenó el costal, pues nunca dejes que se llene. Cae una piedra, arrójala, sácala. La gota que derramó el vaso, pues no, dejes que el vaso se llene. Hay que estarlo vaciando. ¿Por qué? Porque si te llegas a enojar, se crea una raíz. Y como lo hemos dicho, las raíces crecen hacia adentro, hacia abajo. No se ven hasta que rompen ya cosas. Y el daño es grande. Entonces Jesús dice, muy bien, empieza con el enojo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo se relaciona el enojo con los dos temas siguientes que tocará Jesús? Que es el adulterio, que ya vimos, y el divorcio. ¿Qué tiene que ver el enojo? Pasa de una cuestión general a una particular. Es el siguiente ejemplo que nos da. Bueno, un enojo descontrolado y prolongado puede ocasionar fisuras en las relaciones matrimoniales. Esto a su vez puede llevar a que la misma relación se desgaste, incluso en la intimidad, dando a su vez la ocasión de codiciar a otra persona. No siempre la codicia viene por un enojo, pero sí por falta de atención que puede tener la pareja en descuidar este punto de la relación íntima. Y el enojo sí puede influir en esto. Vamos a ejemplificarlo. Pablo dice en la carta a los Corintios, en cuanto a las cosas que me escribisteis,
Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás, pon atención, a causa de vuestra incontinencia. Ahí está. El enojo juega un papel importante en el cumplimiento de este deber conyugal. Yo sé que cuando decimos deber, la cabeza sobre todo a las mujeres. ¡Pum! ¿Cómo que deber? Sí, es un deber. Y el enojo tiene implicaciones fuertes sobre este deber conyugal. Y esta, a su vez, como explica Pablo, da lugar a Satanás para que nos tiente. El deber conyugal, yo sé que pueden muchas razones, Pablo va a explicar esta razón, va a decir, bueno, esto es un deber porque las implicaciones son grandes. Si no hay este deber, tanto uno como el otro, están abriendo una puerta a Satanás. Al abrir la puerta a Satanás, puede empezar la codicia, la lujuria, el voltear a ver, mirar, buscar a otra, porque no se está cumpliendo con este deber. No es si quieres, no lo tienes que condicionar, porque también es si se porta bien, a ver si se lo gana, eso no existe en la Biblia. Pablo lo dice claramente, es un deber, porque la implicación es o le abres la puerta a Satanás o se la cierras. Si se la cierras, estás guardando tu matrimonio. No des pie al diablo a que te tiente. Y el enojo, como lo viene desarrollando Jesús de una forma general a una forma específica, tiene que ver, porque cuando las parejas, los matrimonios se enojan, también este deber se descuida. Decía, alguna vez me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿a poco, pastor, estoy enojada? ¿A poco así tengo que, no? Tener relaciones? Digo, lo mejor es que tu enojo no pase de la tarde, como dice la Biblia, y puedas dormirte bien con tu esposo y cumplir con tus deberes los dos. Y entonces le cierras la puerta a Satanás. Ya vimos que el adulterio no empieza en una cama, sino en el interior de una persona. Por eso Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con él. ¿Pueden verlo? Entonces nos manda a tener una relación sana entre matrimonial, y si hay enojo, no dejarlo avanzar, quitarlo, porque luego hay enojos que se llevan en el corazón, en los matrimonios, que llevan a tal que pueden pasar hasta meses sin tener relaciones matrimoniales, conyugales. Descuidar esa parte. Y esa parte lo dijo, no lo digo yo, hermano, lo dice Pablo, das pie para que te tiente Satanás a causa de tu incontinencia. No contenerte. Mejor es cumplir con este deber, porque las implicaciones son grandes. ¿No? Y de allí, ¿qué pasa con el codiciar a otra mujer? Ya cometes adulterio en tu corazón. Jesús en el texto de Mateo conecta el divorcio con el adulterio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que la repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a explicar bien este texto, porque si no lo explicamos bien, da pie a pensar muchas cosas equivocadas. Si me permiten, lo vamos a desarrollar. En la época de Jesús, se les daba carta de divorcio casi por cualquier cosa a las mujeres. Jesús dice que la razón por la cual se puede divorciar a una persona es solo por la causa de fornicación. Y ese término de fornicación tiene conexiones más amplias, donde también se incluye el adulterio. Aquí es donde se relacionan los temas. Ira, que da lugar a un distanciamiento, y a su vez a cometer adulterio en el corazón. Y que finalmente el divorcio aparece como la consecuencia social y legal
de un corazón desordenado. Ahí está. Ahora, vemos cómo Jesús explica el divorcio y lo lleva a otro nivel, con la intención de cuidar la institución divina del matrimonio, por lo que ya explicamos, por lo que representa. Como hemos dicho, en la época de Jesús existían dos posturas sobre el divorcio. Estaba la escuela de Hillel, donde decía que permitía el divorcio por cualquier cosa. Incluso tú le servías una sopa caliente al marido y él podía divorciar por eso. Está muy caliente. Sí, a lo mejor nos puede dar risa, pero sí. Oye, hay muchas cosas similares, disfrazadas de otra cosa, ¿no? Pero casi por cualquier cosa. Esa es una postura que había en la época de Jesús. Enseñaba eso. Estaba la escuela de Shammai. Permitía el divorcio solo por inmoralidad sexual. Jesús va más allá de ambas, pero coincide en esencia con la de Shammai. Jesús no solo enseñó estrictamente, sino que atacó la raíz del problema. Y aquí es muy interesante porque vamos a ir más, el mismo Mateo, que está hablándole a judíos, Mateo, en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, toca el tema, y luego en el 19 vuelve a tocar el tema desde otro ángulo, porque es cuestionado por los fariseos, que es la élite religiosa de su época, y le preguntan y lo quieren poner contra Moisés. Este tema es paralelo a Mateo 5. Es el mismo tema, cuando los ves los dos a la luz del Espíritu Santo, te das cuenta que se complementan y nos da más luz. Fíjense bien, esta es la situación. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole a Jesús: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído? Y eso es una ofensa, ¿eh? O sea, Jesús era fuerte. Jesús no era así de, no, sí, no. O sea, imagínate decirle a un fariseo: ¿no habéis leído? ¿Que no te habían enseñado? ¿Que no estudias las escrituras? ¿Que no se supone que tú eres un gran religioso? Eso es lo que le está diciendo. ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí le quieren poner una trampa a Jesús, porque nada más estaban viendo dónde tropezaba Jesús para poder acusarle. Dicen: a ver, si Moisés lo permitió, ¿qué vas a decir de Moisés? ¿Vas a descalificar a Moisés? ¿Te vas a poner en contra de Moisés? Pero Jesús les regresa, ¿no?, el argumento y les dice: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que vemos que Jesús está atacando la raíz del problema. ¿Cuál es? Primeramente la lujuria, después el egoísmo, sigue a la falta de fidelidad y la dureza del corazón. Y podríamos predicar toda la mañana la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque no solo es este sentido de por qué existen los divorcios, por qué existe el adulterio. La dureza de corazón tiene muchas implicaciones, es amplia. Puede implicar inclusive maltrato. Porque Moisés, ¿qué pasaba en la época de Moisés? Si tú acusabas a una mujer de algo, la tenían que lapidar. La mataban a pedradas. ¿Sí? Entonces imagínense que la podían repudiar por cualquier cosa. Entonces tú acusabas, te querías deshacer de tu mujer, Jesús condena eso. Dios condena eso en el Antiguo Testamento. Dice: estoy enojado con ustedes en Malaquías, porque ustedes son infieles a la mujer de su juventud. Bellas, hermosas en su juventud, vienen los hijos, viene la edad, y el otro se consigue uno más joven, ¿no? Y dice: eso Dios lo repudia. No eres fiel con la mujer de tu juventud. Sí, con aquella que hiciste años de vida, que hiciste cosas y que tuviste hijos. Ahora resulta que ya me voy. Entonces Jesús repudia eso. Y aquí lo que le está diciendo: bueno, pues ¿por qué Moisés permitió? Y se las regresa. Por su culpa.
por su dureza de corazón. Porque si tú acusabas a una mujer en la época de Moisés, la podían matar. Y le podían acusar de cualquier cosa. ¿Recuerdan el texto donde vienen tras de una mujer y Jesús está escribiendo en la arena? Y le están acusando de adulterio y la quieren apedrear, ¿se acuerdan o no? ¿Sí lo tienen presente? Y uno se pregunta, ¿y el varón? ¿Dónde está el varón? Porque ahí dice que los dos, ¿no? O sea, hay que apedrear a los dos. ¿Y dónde está el varón? ¿Por qué a él no lo van correteando? ¿Por qué no van los dos juntos? ¿Por qué sobre la mujer? Ya sabemos que le contestó Jesús. Era muy difícil para la mujer. Entonces lo que decía Moisés es decirle, no me las maltrate. No me las estén sobajando, no me las estén lastimando. Mejor sepárense, mejor déjenla. O sea, Jesús se los devuelve. Eso no fue por mandato divino, eso fue porque ustedes son bien duros de corazón y hacen cosas terribles. Y lo mejor es apartar a esta mujer para que no la estén lastimando, sobajando, humillando, denigrando. O sea, realmente Jesús muestra un amor fuerte por la mujer, un respeto fuerte por ellas. Por eso lo hemos dicho, las primeras mujeres que se convirtieron al cristianismo en la época de Jesús fueron las mujeres ricas del Imperio Romano. Ellas fueron las que más se convirtieron a Jesús. De hecho, hubo uno de los faraones, uno de los Césares, tuvo que matar hasta su propia familia porque ya eran cristianas. Quiso terminar con el cristianismo y tuvo que matarse de su propia familia. Porque estas mujeres veían cómo, mientras el Imperio Romano podía desechar, lo vimos en la historia de la iglesia, ¿se acuerdan? Acabamos de pasar por ahí, en la historia de la iglesia. ¿Okay? En la historia de la iglesia, el romano podía decidir si se quedaba con el niño o no, y si eran niñas las abandonaban o las asfixiaban. Entonces viene el cristianismo y dice, no, la vida es de Dios, Él la da, es valiosa. Y pone a la mujer en alto, es revolucionario para ellos. Entonces ellas ven cómo es una sola mujer, ¿no? Y dicen, oh, qué maravilloso evangelio. Y se convierten en el cristianismo las mujeres prominentes de Roma. ¿Qué tal? Y aquí Jesús empieza a decir, sí, aquí habrá que cuidar a la mujer. Cuidarla a tal grado por su dureza que mejor es separar. Y lo podemos ver en el día de hoy. Hoy hay tantas razones y tantas circunstancias que podemos meditar o analizar que nosotros hemos llegado, algunos pastores cuando platicamos decimos, es que aquí hay que llegar al punto de sí aconsejar la separación, porque la puede matar, o sea, hay tantas cosas que pasan allí, la pueden lastimar, ¿no? Hay violencia, hay cosas que hay que quitar, hay que separar. Porque lo que Dios hizo lo hizo hermoso, pero nosotros lo venimos y lo pisoteamos. Es lo que Jesús dice, al principio no era así, lo que Dios hizo lo hizo hermoso. Nosotros somos lo que lo echamos a perder con nuestra pecaminosidad. Y entonces aquí vemos cómo Jesús ataca la raíz del problema que empieza con un enojo, lo centra en un adulterio desde el corazón, porque eso crea un bache en un matrimonio, crea un bache muy grande. Empiezas a enojarte con tu esposa, se reducen las cuestiones matrimoniales, los deberes conyugales, como dice Pablo, y entonces en ese sentido, pues empieza a distraerse. No es justificación, es culpable y no debes de hacerlo. Por eso Pablo dice, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la herramienta? Cumplan con su deber conyugal. ¿Le cierran la puerta a Satanás? Sales de tu casa tranquilo, en paz. Y ataca estos aspectos. La interpretación de Jesús a la ley es estricta y profunda, pero vemos el celo por el matrimonio, por lo que representa Jesús y la iglesia. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, le dijeron a sus discípulos, si es así, es la condición del hombre con su mujer, y así es la condición, y si así va a ser las cosas, no conviene casarse. Porque estos estaban acostumbrados por cultura, pues una y otra, y darle carta de divorcio por cualquier cosa. Y Jesús dijo, no. O sea, sí hay cosas por las que hay que separarse. Ya vimos a Moisés que lo hizo por concesión, ¿no? Y hay cosas que no se pueden permitir, pero por cualquier cosa, no. No. Porque ya era hasta, pues imagínate, por una sopa caliente. Entonces los discípulos, porque primero les preguntan los fariseos, los religiosos, y los discípulos están con Jesús escuchando a su maestro contestar esa pregunta.
Y cuando les contestó a ellos, sus discípulos, les cayó como un balde de agua. Ay, caray, no sé qué esperaban, pero, oh, caray. Entonces ya en privado van y le dicen, pues es que contestaste esto, Jesús. Pues si es así, pues mejor no conviene casarse, ¿no? Entonces él les dijo, no todos son capaces, les va a dar un ejemplo de otra cosa, ¿no? Va a ser una referencia, una analogía. Va a comparar una cosa con otra. Fíjense bien, dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, es un don. Pues hay eunucos, los compara con los eunucos, que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El celibato es un don, dice Jesús. No todos pueden vivir sin casarse, pero no todos están preparados para casarse bien. El matrimonio requiere madurez y fidelidad del corazón. Está comparando la condición de un eunuco, que era alguien que no podía tener relaciones porque era castrado para cuidar a las mujeres, o él se castraba por causa del reino, o nacía así. Dice, ese es un don, es un regalo, no tiene ese deseo, no tiene esa codicia. El casarse también es un don, así como el de ellos. Si no lo tienes, pues no te cases, porque requiere responsabilidad, fidelidad, integridad del corazón, y porque representa a Cristo y la iglesia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús frena de golpe la idea de divorciarse por cualquier cosa, sin razón alguna, pero no solo frena eso, sino el estar casándose sin tomar en cuenta lo que el matrimonio representa. Que ese es otro problema, y lo toca en los dos temas. En el de Mateo 5, pone el ejemplo a la mujer, como el hombre es responsable de eso. Y en Mateo 19 va directo sobre el hombre. Ahorita lo vamos a explicar. Pero lo que hace Jesús es trabajar sobre esas dos líneas de pensamiento. No solo no está bien que le des carta de divorcio por cualquier cosa, sino que además tomes esa ocasión para volverte a casar. Porque sí, condena las dos cosas. Sabemos que, como lo explica Jesús, cuando ve a esta mujer en el pozo, que es ¿cómo? La samaritana, gracias, sí. Ese ejemplo es básico, porque Jesús le dice a la samaritana, de los 7 maridos que has tenido, el que tienes ahorita no es tu marido. ¿Qué quiere decir eso? Nos da luz en el tema, porque es un tema complicado, pero nos da luz, porque Jesús reconoce, no le dice, de los 7 hombres que has tenido, ninguno es tu marido. Él reconoce que han sido sus maridos. ¿Por qué? Porque para Dios, Dios toma en cuenta el pacto. Dios toma en cuenta promesas. Si tuviste un primer matrimonio y por alguna razón no prosperó y tienes un segundo matrimonio, estás en un segundo matrimonio, hiciste pacto, Dios lo toma en cuenta. Para Él es serio. Y respondes a ello. ¿Okay? Él lo toma en cuenta, Él lo toma como una verdad. Muy bien. Y a partir de ese momento, si siempre lo hemos dicho, si tienes un segundo matrimonio, estás en un segundo matrimonio, vive para la gloria de Dios. Porque te ha dado una segunda oportunidad del Señor para poder vivir en su gracia y en su misericordia. La misericordia es enorme, pero tómalo en cuenta, no lo tomes como una broma, o que no sea fácil, ¿no? Ah, sí, uno, luego el otro, y luego el otro, dice Jesús, no. No, no, no. Y fíjense bien cómo lo va a trabajar Jesús de una manera sensacional. ¿Por qué? Porque toma en cuenta. Nosotros aquí tenemos hermanos que están en un segundo matrimonio. No sé si hay hermanos de tercero, pero segundo sí. Y Dios toma en cuenta tu matrimonio. Para Él es una verdad. Es una realidad y velo como gracia de Dios en tu vida. Es misericordioso, ¿no? Su misericordia es para siempre. Pero velo así. Y es lo que Jesús está diciendo. Esto es, por cultura, váyanse a saber cuántos llevaban, ¿no? Y dice, no más. O sea, no se trata de eso. Es importante. Haces un pacto, hónralo. En mi nombre, por lo que representa. No te casa, porque si decimos, es que el juez, ¿no? Ahora que fuimos a la boda de nuestros hermanos, que la jueza, o la juez, no sé, ya con tantas cosas ya no sé cuál es lo mejor. La jueza les dijo, con el poder que me confieren, y hicieron promesa, hay pacto, y Dios lo toma en serio, y hay que honrarlo. Luego ya, siempre les invitamos a hacerlo a través de la iglesia, porque acá usamos el nombre de Dios, y Dios ama su nombre, y lo hacemos en el nombre de Dios. Él nos casa, nosotros nos oficiamos nada más, en el nombre de Dios, y hacemos el pacto, que hagan la promesa. Estás dispuesto a morir por tu esposa, ¿verdad? Y a la mujer también.
Entonces Jesús está llevando al matrimonio en un nivel excelso a través de esta interpretación. Y está tocando estos cánceres y males que hay y todavía existen. Siguen, continúan. Los pecados son los mismos, hermanos, no cambian. Se disfrazan diferente, pero son los mismos. Egoísmo, celo, orgullo, siempre están ahí. Y se representan de muchas maneras, pero son los mismos. Entonces Jesús va a frenar estas dos ideas. Fíjense bien. Frena de la idea de divorciarse por cualquier cosa y frena la idea de casarse de nuevo porque pues que ya estás libre. Dicen, no, entonces puedo casarme a las que sean necesarias. Dicen, no. En el texto de la visión de Jesús, Jesús responsabiliza al hombre en los dos textos, nomás que los trata diferente. Al hombre de haberle dado carta de divorcio injustamente y hacer que ella adultere. Fíjense bien, vamos a revisarlo bien. Vamos a regresarnos al texto y lo que dice Jesús en Mateo. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por una causa justa, real, que Dios ya dejó, ¿no? Una fornicación, una depravación, una cuestión de esas que hay, hace que ella adultere. Wow. ¿Cómo que es que hace que ella adultere? Si Dios está responsabilizando al hombre. No es una acusación y no es un reproche a la mujer, sino al hombre. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, por cultura, si una mujer era repudiada, casi siempre debía volver a casarse para sobrevivir. Es importante el contexto. No es como hoy. Es muy importante que lo entendamos así. Tú repudias a una mujer y la mujer queda devastada en la época de Jesús, hecha menos, era dolorosísimo, buscaba volver a casarse para tener honra, conservar el nombre, hasta la misma propiedad, tener, o sea, era terrible, dice aquí, para sobrevivir, necesitaba volver a casarse. Si el primer matrimonio no estaba realmente roto delante de Dios, entonces el nuevo matrimonio será considerado adulterio. Pero ¿quién la puso en esa posición? El hombre. El hombre la puso en esa posición. No, pues yo no quería, pero ya me repudiaron, ¿no? ¿Qué hago? Para poder vivir en esta época, en este contexto, me tengo que volver a casar. Dice Jesús, ya hiciste que tropezara, es tu responsabilidad, tú eres culpable. El hombre que la divorciaba injustamente es el responsable de ponerla en una situación donde ella, al volverse a casar, es considerada adúltera. Es una declaración contra el varón, no contra la mujer. ¿Vieron? Jesús siempre está cuidando a la mujer. Y en una sociedad donde la mujer, pues lo hemos visto a través de la historia, ¿no? Segundo plano, no contaba, no era considerada. Y en unas culturas todavía existe eso, ¿no? Pero imagínense que llevamos el cristianismo a unas culturas donde la mujer es nada, es revolucionario. Pero Jesús muestra este gran amor a la mujer, este gran respaldo y gran cuidado por ella. Y hace responsable al hombre. Dice, ve dónde la acabas de poner. ¿No? Y hoy en día podemos ver, porque lo es revolucionario en su época y es revolucionario hoy. Hoy mismo tú ves a las mujeres y le dices, qué bárbaro el hombre, ¿no? Y si dices, híjole, qué bárbaros son. Y luego, ¿saben qué hacen? Los varones, porque los conozco, las culpan, que es lo que estaba haciendo aquí, ¿no? Es que ella, es que por ella, es que no la conoces, es que ya empiezan ahí. No, a ver, es tu responsabilidad, dice Jesús. Tú la pusiste allí. Porque finalmente me gusta cómo Jesús enseña sobre el matrimonio y el responsable es Adán. Siempre. Y no es machismo y no es nada, porque cuando Dios hizo esto, lo hizo en el Edén y no había cultura. Así lo decidió y lo hizo responsable. Y siempre les digo, cuando el Señor toque la puerta de tu casa, así como le hizo en el Edén, no le dijo, Eva, ¿qué hiciste? Adán, dame cuentas. Tú eres el responsable, te puse a ti a cargo. Y hoy vemos todos los hombres queriendo echar las culpas a las mujeres, ¿no? Somos responsables, nos toca. Y nos toca
Siempre, cuando toque el Señor nuestra puerta, yo siempre les digo a los varones y a mí mismo me lo digo y me lo predico. Si el Señor tocara mi puerta ahorita de mi casa y de mi hogar y me dijera, Luz, dame cuentas de tu hogar. ¿Qué pasa con tu mujer? ¿Qué pasa con tus hijos? Es que la mujer que tú me diste, ¿no? O sea, le echo la culpa a Dios, ¿no? Luego va Dios con la mujer y tú, es que la serpiente, y la serpiente dice, no sé yo qué, ¿no? Ahí echándose la poli y luego dice, no, Adán. Importante, ¿no? Y aquí Jesús hace lo mismo, es el mismo concepto. Tú la estás poniendo en una posición que no debes de ponerla. La responsabilidad de un hombre es hacer que la mujer crezca, se desarrolle. Y eso es lo que Jesús está defendiendo. Ahora, veamos 19. Mateo dice que en el 19 no vuelves a casar, porque ya vimos aquí, en el 5 está diciendo, ok, tú estás poniendo a una mujer en una condición en la que ella al volverse a casar, porque necesita hacerlo para poder subsistir en esta cultura, en este tiempo, tú la estás poniendo en un lugar muy malo de adúltera, pero es tu responsabilidad, te culpa a ti. Y en el 19 se va con la idea de casarse. No solo le dice al hombre, tú la estás poniendo en una situación muy difícil de volverse a casar, sino que en el 19, en Mateo 19, voltea y dice al hombre, además, si tú te casas, porque a lo mejor puedes pensar, decir, pues ya me deshice de ella, ¿no? Ya estoy libre, me voy a buscar otra, le dice Jesús, no. Fíjense lo que dice aquí. Dice, espérenme, ya me perdí un poquito. Bueno, Jesús va a hablar con el hombre y le va a decir que si él se vuelve a casar, comete adulterio, no queda libre. No solo la mujer la pones en un estado de adulterio porque la pusiste en una posición mala, sino tú, cuando te vuelves a casar, adulteras. Le pone un freno. Por eso los discípulos dicen, no, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces no te cases. No cásate, pero cásate con la responsabilidad que conlleva hacerlo. ¿Pueden verlo? Y todo esto que acabamos de explicar, que son temas complicados, ¿no? Si duelen, ese del el adulterio en el corazón, estar codiciando a otras personas, el enojo, ¿no? De estar separándome de tu propia esposa, tu esposo por enojos y del que termine en un divorcio terribles. Todo esto tiene que ver con que Jesús está cuidando el matrimonio, cuidando esta institución divina, que lo representa, que lo honra y lo glorifica. Y yo sé que a veces decimos, hijo, es que el matrimonio, primero, si tú entiendes qué es el matrimonio, cambia tu perspectiva de vida, tu matrimonio mismo. Cuando enseñamos teología, siempre decimos, muchos dicen, es que teología, mejor algo práctico, espiritual. Es que no hay nada más práctico que la teología. ¿Por qué? Porque tu conocimiento de Dios, que eso significa teología, el estudio de Dios, tu conocimiento de Dios es tan práctico que va a determinar tu matrimonio, tus relaciones interpersonales, tu trabajo, lo que decidas estudiar, cómo te comportas en casa, cómo te comportas en la escuela, cómo te comportas en el trabajo, tu conocimiento de Dios. Y con el conocimiento doctrinal no hay crecimiento espiritual. No creces espiritualmente porque estás adorando, alabando a un Dios que a lo mejor ni existe, está en tu mente nada más. Pero cuando vas a las Escrituras y lo conoces, tienes temor de Dios. Y no es ese temor de decir, sí, es un temor reverente. Por decir algo, los que viajamos, hermanos que viajamos por alguna razón del trabajo, pues andamos por allá, ¿no? Lejos, ni nos conocen. Pues ¿qué? Te vas de fiesta, ¿no? Te la pasas bien. ¿Quién se va a enterar? Pero si tienes conocimiento de Dios, ¿qué haces? Sabes que te está viendo. Y sabe que tu comportamiento lo entristece. Y cuando lo amas, yo siempre lo digo, nosotros tenemos padres mayores, los que tenemos todavía, ¿no? Padres mayores. Y los amamos mucho. Y nos da miedo entristecerlos. Y decimos, hijo, qué miedo me da que mi viejita se ponga triste por mí. Ese es lo mismo con Dios. Dices, no sea, que tu nombre no sea vituperiado por mi culpa, Señor. Y nos da miedo. Y cuidamos, porque nuestro conocimiento de Dios no es. Claro, está el temor también de temblor. Pero nosotros que lo amamos, siempre está ese temor reverente de decir, no quiero ofender a mi Señor. No quiero faltarle a mi Señor. Porque sé que Él me está viendo, que Él está en todas partes. Entonces, tu conocimiento de Dios, ¿qué crees? Que te acaba de poner un freno práctico a tu andar y a tu comportamiento.
Lo mismo en tu conocimiento de Dios, ahorita que estamos viendo cómo Jesús ama a la mujer, cómo Jesús cuida a la mujer dentro de esta relación matrimonial, cómo la cuida. Ahora nosotros como varones, ¿qué decimos? Cuidado, ¿no? Cuidado cómo tratas a la hija de Dios, por la cual derramó su sangre y la compró con su sangre. Si nosotros cuando dicen, vas a conocer a mi papá, ¿y qué dicen? Ay, tu papá, ¿cómo me va a ir con tu papá? ¿A poco no dicen así? ¿Y cómo va a ser tu papá? Y a ver cómo va con tu papá, con tu mamá, ya estamos con los padres, ¿no? Ah, no, sí, tu papá tranquilo, ¿no? Pues no lo conoces enojado, no, ni lo quiero conocer. Pues con ese temor y temblor al Señor. Yo sé que esta mujer es una hija de Dios y que su sangre fue derramada por mi Señor para salvarla igual que por mí. Y así la tengo que ver. Y eso es lo que veíamos en el estudio del matrimonio. La aplicación de la justificación de Dios en la cruz por nosotros a nuestras mujeres. Si Cristo murió por ella y derramó su sangre por ella y la declaró justa, aunque no lo seamos, ¿yo cómo la tengo que tratar? Como Dios la trata, como su hija, como justa, por la que compró y pagó con su bendita sangre. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí, con estos temas escabrosos, difíciles. Bueno, pues está poniendo en alto el matrimonio en base a Cristo, como fundamento. Entonces es bien importante. Es bien importante. Escuchaba el otro día que decía, miren, toda relación, ahí les va otra, para que veamos cómo es importante nuestro conocimiento de doctrina. Yo tengo mis hermanos de sangre, así les llamamos, ¿no? Son mis hermanos de sangre. Pero tengo mis hermanos en Cristo. ¿Qué lazo crees que sea más poderoso? El de Cristo. Porque el de sangre se acaba cuando morimos. Allá en el cielo no habrá ni papá, ni mamá, ni tíos, todos somos hermanos en Cristo. Ese lazo se acaba. Yo no sé cómo sea, pero me imagino que voy a decir, oye, tú ya éramos hermanos, ¿no? Allá te tocó ser mi sobrino, pero ya somos iguales tú. ¿Qué es el lazo que quedó? Cristo. Entonces yo te tengo que amar a ti en Cristo. Y si yo te digo que te amo en Cristo, es mejor que te diga eso que te diga que te amo porque eres mi hermano, o porque eres mi primo, porque eres mi familia. Porque en Cristo ese lazo no se rompe. Cordón de 3 hilos. Y el tercer hilo es Cristo. Y así es. Entonces, en esto que está hablando Jesús de aplicar la ley, está diciendo, esta es la ley, pero la ley tiene la intención de glorificar a Dios. Es buena. ¿A poco no es bueno que la ley te diga que no maltrates a tu mujer y que trates con respeto a tu esposo? ¿Está mal? No está mal. Glorifica a Dios. Y que nos amemos unos a nosotros y nos perdonemos en Cristo. El enojo que te daña es porque no sabes perdonar. Alguien alguna vez comentó y dijo, bueno, pero si la perdono y después de perdonarla simplemente decido no seguir adelante, ¿está bien o está mal? Otra vez voy a repetir. Si la perdono sinceramente, ya no hay nada en mi corazón, pero ya no decido seguir adelante, ¿está mal o está mal? Lo que decimos es, a ver, dice la palabra de Dios, porque de ahí podemos pensar lo que queramos, ¿no? Yo puedo pensar una cosa, tú puedes pensar otra cosa, tú puedes analizar una cosa, pero lo que nuestra norma de fe y conducta es nuestra doctrina, nuestra teología, lo que dice la Biblia. Entonces yo tomo la palabra de Dios y te digo, a ver, lo que yo piense no importa, porque yo puedo pensar muchas cosas y acomodarlas, ¿no? No importa lo que dice Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que lo perdone como Cristo me perdonó a mí. ¿Así me perdonó Cristo? No. Entonces ya te contesté. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Cristo a través de la historia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, viene diciendo que su pueblo fue infiel, fue infiel, fue infiel, fue infiel. Pero ¿qué dijo? La promesa no se desgasta. Dios es inmutable, ahí sigue la promesa. Se mantuvo fiel a Él y nos perdona. Imagínate que le pedimos perdón a Cristo, nos dijera, ya te perdoné, pero no te quiero volver a ver. ¿Así nos perdonó Cristo? No, nos tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Y si no nos perdonamos, lo que estamos diciendo es que mi pecado que clavó a Cristo en la cruz no es tan grande como el que te tengo que perdonar a mi esposo o a mi esposo. Imagínense lo que estamos diciendo. Tu pecado clavó a Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué pecado es el que no puedes perdonar? Es que me hizo, me dijo. Ok, pero no lo vio sangrando ni clavado en la cruz. Pues no es más grande que el tuyo.
y Cristo te perdonó. Así que nosotros somos llamados a perdonar. ¿Pueden verlo? Pero ya ese es otro tema, el perdón, que hay que desarrollarlo ampliamente. Aquí vemos cómo Jesús está cuidando el matrimonio y sobre todo a la mujer. Y a ti y a mí, varones, nos está responsabilizando de cómo las cuidamos, las tratamos, las dejamos que crezcan, porque eso es algo muy importante, que ellas crezcan. Son ayudas idóneas, no chalanas. Sí, porque pasa. No, son ayudas idóneas. Y la ayuda en un sentido es de soporte. Te falta algo. Porque no es como que me ayudas porque yo no lo quiero hacer y lo vas a hacer tú. No, es porque no. Dice la palabra de Dios que él vio que el hombre no era bueno que estuviera solo y que le dio ayuda idónea. Dios dice, a este le falta este complemento. Y lo va a ayudar. ¿Ok? Ahí está. No es una chalana, es algo que necesitamos. Lo hemos dicho, las mujeres son como la gracia de Dios, inmerecidas, pero necesarias para vivir. Esas son en nuestras vidas como matrimonio. Y así las tenemos que ver, y eso es lo que está haciendo Jesús. Oremos. Señor, gracias porque has sido bueno, por tu misericordia y porque nos has hecho bien. A ti sea la gloria, Señor. Gracias porque nos bendices, Señor, y a través de tu palabra nos muestras tu carácter, el carácter de un cristiano, del que es parte del reino. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos ser, reflejar tu rostro a los demás? Desde esta institución divina que es el matrimonio. Pido por cada matrimonio, Señor, de la congregación. Tanto los matrimonios jóvenes de poco tiempo, como los que llevamos mucho tiempo ya, Señor. Porque nuestro sustento eres tú, no nosotros. No nuestro amor, que es efímero, que cambia constantemente nuestro estado de ánimo, sino tú, que eres inmutable, Señor. Y ahí es donde ponemos nuestra fe y donde depositamos nuestro matrimonio, en algo inmutable, en algo eterno, en algo que no cambia. Señor, permítenos entender estos temas de tal manera que sean una bendición a nuestras vidas, que podamos incluso, Señor, compartir el Evangelio de tal manera que sea esperanza para otros. Restaura, Señor, los matrimonios que están rotos, que están separados, que están mal, Señor. Restáuralos porque eso te glorifica, porque eso te exalta, Señor. Bendícelos. Y los que estén jóvenes pensando en casarse, Señor, que ellos puedan entenderlo desde un punto de vista tuyo, no del mundo, no de la cultura, no de la sociedad, sino desde ti, Señor, desde tu palabra. Pedimos por cada uno de ellos. Oramos por las parejas de nuestros jóvenes, Señor, porque sabemos que tú ya tienes su pareja, Señor. Bendícelos. Bendice a cada uno de los que hoy estamos congregados en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.